Mi nombre es Renata Solís Fuentes. Tengo 38 años y la última vez que vi a mi ex esposo, estaba sentado frente a mí en una silla que yo había elegido, en una sala que yo había construido, con las manos entrelazadas sobre las rodillas de la manera en que los hombres entrelazan las manos cuando están tratando muy fuerte de no parecer que tienen miedo. Había venido a pedirme trabajo. No sabía que era mi empresa. Quiero que te quedes un momento con eso antes de que te explique cualquier otra cosa, porque no existe ninguna versión de esta historia que yo hubiera podido predecir, y no existe ninguna versión de esta historia que yo cambiaría, ni el matrimonio, ni la partida, ni el momento en que tocó esa puerta y yo levanté la vista de mi escritorio y vi cómo 9 años se reorganizaron en su cara en unos 4 segundos. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte al principio, porque nada de esto tiene sentido sin el principio. Crecí en Puebla de Zaragoza, en una casa de bloc sin aplanar en la colonia Xonaca, donde la calefacción a veces funcionaba y el amor siempre sí. Mi mamá, Graciela, trabajó 22 años en una fábrica textil en San Martín Texmelucan, turno doble, 5 de la mañana hasta las 2 y de regreso a las 4. Y lo hizo sola después de que mi papá se fue cuando yo tenía 5 años, que es algo que ella nunca se quejó y algo que yo nunca olvidé. No teníamos dinero. Teníamos una cocina que olía a café y a trapo limpio, un jardín pequeño que mi mamá mantenía impecable porque decía que la dignidad empieza por lo que tienes a la vista, y una madre que leía en voz alta después de cenar porque decía que las historias no cuestan nada. Yo no supe que nos faltaba dinero hasta que una niña en la primaria dijo algo sobre mis zapatos cuando tenía 9 años. Llegué a casa y los miré fijamente por mucho tiempo. Luego me los volví a poner y los seguí usando hasta que se rompieron del todo, porque mi mamá los había comprado y eso los hacía perfectos. Lo que aprendí en esa casa fue que no te quejas y no te explicas, que resuelves, que haces algo con lo que tienes enfrente, que no esperas a que alguien te pase los planos, tú construyes el piso. Y si alguna vez te han hecho sentir que las cosas que construiste en silencio, sin aplausos, son de alguna manera menos reales que las que otros construyeron a gritos con dinero ajeno, creo que ya entiendes lo que te estoy por contar. Si esto te está llegando, dale like, suscríbete para que no te pierdas cómo termina esto, y compártelo con alguien que necesita escuchar esta historia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es. De verdad quiero saber. Ahora déjame seguir. Saqué beca completa en la UAP a los 17 años. Doble licenciatura. Finanzas y sistemas computacionales. Trabajaba los fines de semana en una papelería de la colonia para comprar libros y comía tortas de frijoles más días de los que me gustaría admitir. Y me gradué con mención honorífica a los 21. Después me aceptaron con beca en el ITAM en Ciudad de México para la maestría en finanzas corporativas, lo que significó 2 años en una ciudad que todavía no sabía mi nombre, y me enamoré de ella. El ritmo, los inviernos grises, la manera en que Reforma se ve cuando la luz está baja y el tráfico todavía no empieza y la ciudad apenas está despertando. Me quedé. Conseguí trabajo en una firma de asesoría financiera de tamaño mediano en Polanco. Aprendí todo lo que valía la pena aprender en 3 años, y me fui. Tenía 26. Tenía 800,000 pesos que había ahorrado en 4 años trabajando 2 empleos a la vez, un cuarto libre en un departamento en la colonia Narvarte, y una idea de negocio que había estado refinando en libretas desde la maestría. Registré la empresa un jueves. Hice mi primera llamada de prospección un viernes. No dormí una noche completa en 3 años. Para cuando tenía 32, Solís Capital Advisors tenía 22 empleados y 2 pisos de oficinas en Paseo de la Reforma. Para cuando cumplí 35, teníamos 74 empleados y un portafolio de clientes que no me está permitido revelar, pero que te sorprendería. No vengo de dinero. No tenía contactos de familia ni red de seguridad. Tenía una mamá en Puebla que leía en voz alta y un par de libretas llenas de ideas que me negué a soltar. Nadie celebró nada de esto. Quiero ser precisa con lo que quiero decir.
Yo tenía personas. Tenía a Claudia Venegas, que se unió a la empresa en el segundo año, después de renunciar a una firma en Santa Fe, que ascendió a un hombre que ella había entrenado personalmente, y que ha sido mi directora de operaciones desde entonces. Ella celebraba. Guarda una botellita de champán en el cajón de su escritorio para las ocasiones que lo merecen, y la ha abierto más veces de las que puedo contar. Pero de mi familia, de las personas que deberían haber estado mirando, nada. Mi mamá llamaba cada semana. El resto, silencio, o algo peor que el silencio. Había primas que hacían comentarios en las posadas sobre las horas que trabajaba. Una tía que dijo más de una vez que una mujer que trabajaba tanto iba a terminar sola. Ese silencio particular que ocurre cuando te sales de la historia que la gente decidió que te corresponde y prefieren no revisar su versión de ti. Conocí a Alejandro en una cena en la colonia Polanco cuando tenía 29 años. Era encantador e inteligente y decía cosas que sonaban reales. Me preguntó por mi trabajo la primera noche que nos vimos y de verdad escuchó la respuesta, lo cual era más raro de lo que suena. Yo llevaba 3 años construyendo la empresa y funcionaba a pura cafeína y convicción, y hacía mucho tiempo que no dejaba que nadie simplemente se sentara frente a mí y me pusiera atención. Nos casamos cuando yo tenía 30. Tuvimos 9 años juntos. Él sabía que yo dirigía una empresa, sabía que trabajaba muchas horas y que tenía empleados que dependían de mí y que mantenía mis cuentas de negocio separadas de las cuentas del hogar, que era simplemente lo sensato. Lo que no sabía, lo que nunca preguntó y yo nunca ofrecí, era exactamente cuánto valía la empresa. No porque lo estuviera escondiendo, porque en la casa de mi mamá el dinero no era algo que se discutiera en voz alta, y yo nunca lo había desaprendido. Pagué mi mitad de todo, siempre. Cuando compramos el departamento en Polanco, pagué mi mitad. Cuando fuimos a España en nuestro 5º aniversario, pagué mi mitad. No escondía nada, era simplemente callada al respecto, de la manera en que siempre he sido callada sobre las cosas de las que estoy más segura. Se fue un miércoles de febrero. Yo estaba en una llamada con un cliente en mi oficina de casa. La nota estaba sobre la barra de la cocina. Decía que necesitaba más impulso en su vida, que habían crecido en direcciones distintas, que Valentina entendía el mundo en el que él quería vivir. Valentina Alcántara. El apellido de su familia estaba en 3 edificios dentro de 4 cuadras de mi oficina en Reforma. Terminé la llamada. Me quedé sentada en la cocina por un rato largo. Después llamé a mi abogada y empecé los trámites, y dejé que Alejandro se llevara los muebles, y volví al trabajo. Eso no es una actuación de fortaleza. Eso es lo que pasa cuando llevas tanto tiempo construyendo algo real, que perder algo falso es clarificador. Duele. No voy a pretender que no dolió. Pero el dolor tenía una forma que reconocí. Se sentía igual que aquella tarde cuando me quedé mirando mis zapatos a los 9 años. Doloroso y luego informativo. 8 meses después, un martes de octubre, Claudia Venegas entró a mi oficina en el rincón del piso 14 y puso una carpeta de manila sobre mi escritorio sin decir absolutamente nada. Yo estaba de espaldas, mirando Reforma. Me volteé. Levanté la carpeta, leí el nombre en la hoja de presentación, y luego la volví a dejar, muy despacio, y miré a Claudia Venegas, y le dije, ¿para cuándo está programada la entrevista? Claudia dijo que para el jueves, 11 de la mañana, panel de 3. Le dije, no cambies nada. Se quedó un momento parada en el marco de la puerta con su termo de cerámica y su chongo alto y los 2 lápices que siempre lleva insertados, y me miró de la manera en que mira las cosas que todavía está decidiendo si decir en voz alta. Luego asintió una vez y se fue, y yo me volteé de regreso a la ventana, y Reforma estaba gris, y la ciudad hacía lo que siempre hace en octubre, subirse el cuello y seguir adelante. Pensé en Alejandro exactamente el tiempo que me tomó reconocer lo que sentía. Luego lo puse a un lado y seguí con mi tarde. Pero ¿quieres saber cómo se sintió el silencio después de que cerró la puerta? Te lo digo. No fue tranquilo. El silencio nunca lo es.
no el tipo que llega después de que algo aterriza. Estaba lleno, de la manera en que un cuarto está lleno después de que todos se fueron. Las formas de las cosas todavía presentes, solo que ya sin moverse. Me senté en mi escritorio y miré la carpeta y no la volví a abrir, porque no lo necesitaba. Había leído el nombre. Eso era suficiente información para una sola tarde. Lo que todavía no sabía, sentada ahí ese martes de octubre, era cuánto tiempo llevaba Alejandro pasándola mal. Me enteré después, como te enteras de la mayoría de las cosas que no pediste saber, a través de los detalles administrativos del proceso. Su contrato de consultoría había terminado 3 meses antes de que aplicara. Llevaba 4 meses buscando trabajo en silencio, sin decirle nada a Valentina, quien creía, hasta donde yo pude entender, que él estaba entre proyectos de la manera deliberada e intencional en que los consultores a veces lo están. Tenía 80,000 pesos en su cuenta de ahorros personal. Traía las mancuernillas que ella le había regalado. No dejo de pensar en lo que significa pasar 9 años junto a alguien y aún así no conocer la arquitectura de su miedo. Compartir una cama, una cocina, una ciudad, y que la forma de quien realmente son siga estando, de alguna manera, ligeramente fuera de foco. No lo digo con amargura, lo digo porque es verdad, y porque creo que algunos de ustedes saben exactamente cómo se siente eso. Quiero preguntarles algo, y quiero que respondan con honestidad en los comentarios. ¿Alguna vez miraron a alguien que creían conocer completamente y se dieron cuenta de que la versión de ellos que amaban era en parte una historia que ustedes mismos se habían contado? Échenlo abajo. Leo todos y cada uno, y lo digo en serio. Alejandro no había investigado a fondo la empresa cuando aplicó. Sé esto porque el proceso de solicitud lo manejó completamente el equipo de Claudia, y el nombre de la empresa en la convocatoria aparecía como SCA Consultoría, un nombre comercial que habíamos usado para una subdivisión de consultoría desde el 4º año. El nombre legal completo, Solís Capital Advisors, estaba en el contrato de arrendamiento, en los contratos, en el membrete de mi oficina. No estaba escondido. Simplemente no era algo que él hubiera pensado en buscar. El apellido Solís, al parecer, no le había dado señales de alarma. Es un apellido suficientemente común. Se había dicho a sí mismo que era coincidencia y había seguido adelante, porque eso es lo que haces cuando necesitas trabajo y el tiempo se te acaba, y la mujer en el penthouse empieza a hacerte preguntas a las que no tienes buenas respuestas. Entiendo la lógica de eso. No carezco de empatía por ello. El miedo hace que la gente avance cuando debería detenerse a mirar. Yo conozco esa sensación. La he sentido. La diferencia entre Alejandro y yo es que cuando yo tenía miedo, era miedo de fallarle a algo que yo había construido. Él tenía miedo de que lo vieran como algo que no era. La vida que había construido después de que se fue no era una actuación de recuperación. Quiero ser clara sobre eso, porque he escuchado la palabra resiliencia usarse para describir a mujeres en situaciones como la mía, y siempre suena como un premio de consolación. Yo no era resiliente, ya era yo misma. Él se fue y yo regresé, completamente, sin ceremonia, a la persona que había estado construyendo desde que era una niña en Puebla, viendo a su mamá ser pasada por alto por alguien con la mitad de sus capacidades. Mis mañanas se veían así: 5:45, café, 40 minutos de lectura antes de que la ciudad se pusiera ruidosa. Luego el trayecto, 6 cuadras a pie, por la avenida que tiene la taquería de carnitas que ha estado ahí desde antes de que el barrio cambiara. Por el estacionamiento donde el velador sabe mi nombre y mi orden del carrito de café 2 puertas más adelante. Al edificio, piso 14, el silencio particular de una empresa que sabe lo que está haciendo. Mis tardes se veían así, en casa para las 7 la mayoría de las noches. Cena. Había aprendido a cocinar de verdad en los años en que pedir a domicilio me parecía un desperdicio. Una llamada con mi mamá los miércoles. Claudia y yo cenábamos una vez al mes en un restaurante de cocina de autor en la Roma, donde habíamos estado yendo desde el 2º año, y donde todavía nos sentaban en la misma mesa del rincón sin preguntarnos. Casi regresé una vez. No a Alejandro.
Esa puerta se había cerrado en el momento en que leí la nota, pero sí a la pequeñez, a la versión de mí misma que se quedaba callada en cuartos donde debía haber hablado. Como 4 meses después de que se finalizó el divorcio, estaba en una reunión con un posible inversionista, mayor, de los que tienen dinero viejo, el tipo de hombre que te dice «mi reina» sin registrar que lo hizo, y dijo algo sobre la empresa que estaba ligeramente, precisamente equivocado, y sentí el jalón de siempre, el reflejo. Sonreír y corregirlo suavemente y hacerle fácil el momento. No lo hice. Lo corregí directamente y sin disculpa, y vi cómo se recalibraba. Y después, en el elevador, Claudia no dijo nada. Solo me pasó un café y apretó el botón de planta baja. Con eso bastó. La carpeta llegó un martes. La dejé reposar hasta el miércoles por la noche, cuando finalmente la abrí de nuevo y leí la solicitud completa. Carta de presentación, currículum, referencias. Había escrito la carta con cuidado. Se notaba que había trabajado en ella. Había una línea sobre su pasión por construir relaciones en entornos de stakeholders complejos que leí 2 veces, no porque fuera brillante, sino porque reconocí el esfuerzo detrás de ella. Y el esfuerzo lo volvió brevemente real, de una manera en que yo había dejado de dejar que lo fuera. Su currículum era sólido, experiencia genuina, buenos instintos documentados a lo largo de 10 años de trabajo en consultoría. En papel, era un candidato plausible. Esa era la verdad incómoda con la que tuve que quedarme un día completo, que su solicitud no carecía de mérito, que si su nombre hubiera sido cualquier otro nombre, el proceso podría haberlo llevado a la ronda final solo por los números. Pensé en lo que Claudia había dicho cuando puso por primera vez la carpeta en mi escritorio. No las palabras, no había usado muchas, sino la decisión contenida en traérmela. Podría haberla señalado internamente y haberlo movido en silencio a otro proceso. Podría haber tomado la decisión ella misma y ahorrarme la carpeta. No lo hizo. Me la trajo, la dejó ahí, y esperó a ver qué hacía yo con ella. Eso es lo que se ve cuando alguien confía en ti completamente. No cuando te protegen de la información. Cuando ponen la información en tus manos y dan un paso atrás. Cerré la carpeta el miércoles por la noche. La puse del lado izquierdo de mi escritorio, que es donde pongo las cosas que ya están decididas. Y fui a casa y cociné cena, arroz con leche de mi mamá, nada complicado, y la comí en la mesa de la cocina con la ventana abierta y el aire de octubre entrando frío y limpio. Y pensé en una niña en Puebla que se quedó mirando sus zapatos gastados y decidió que estaban bien. El jueves amaneció despejado y frío. Yo estaba en mi oficina desde las 7. Tuve 3 llamadas antes de las 10, todas fáciles, toda la maquinaria ordinaria de una empresa que sabe lo que está haciendo. A las 10:50 escuché el elevador. No miré hacia mi puerta, esperé. Terminé el párrafo que estaba leyendo en el documento que tenía enfrente. A las 11, Claudia apareció en el pasillo frente a mi puerta y me lanzó una mirada que no comunicaba nada, excepto que todo estaba corriendo exactamente como estaba diseñado para correr. Asentí. Esperé 5 minutos más. Luego tomé mi libreta, destapé mi pluma y caminé hacia el final del pasillo. La puerta de la sala de juntas al final del corredor tiene un pequeño ventanal de vidrio esmerilado. Puedes ver luz y forma, pero no detalle. Lo había elegido deliberadamente cuando remodelamos, porque quería que las personas adentro se sintieran contenidas, no observadas. Me paré afuera un momento, no dudando, solo llegando. Hay una diferencia. Abrí la puerta. Alejandro ya estaba sentado. Traía un traje azul marino y el cabello recién cortado, y sostenía una copia de su propio currículum con ambas manos, de la manera en que la gente sostiene cosas cuando necesita algo que hacer con las manos. Estaba mirando la mesa cuando entré. Levantó la vista. Lo vi suceder. El momento del reconocimiento no es como en las películas. No es un jadeo ni un retroceso. Es más silencioso que eso, y más devastador. Se movió por su cara en capas. Primero la sonrisa de entrevista cortés que empezaba a formarse, luego la confusión,
Luego la quietud específica de una persona que acaba de entender algo grande e irreversible. 4 segundos, quizás 5. El currículum en sus manos no se movió. Hola, Alejandro, dije. Mi voz era la voz que uso en las salas de consejo. Pareja, profesional. Una voz que había construido a propósito durante años, porque había empezado con una voz que temblaba cuando estaba nerviosa y había decidido, a los 24, en una sala de juntas donde nadie me miraba cuando hablaba, que nunca volvería a darle a un cuarto la satisfacción de escucharme insegura. Entró y se sentó frente a mí, porque ¿qué otra cosa podía hacer? La entrevista estaba programada, el proceso estaba corriendo. Se sentó. Le pregunté sobre su experiencia en gestión de relaciones con stakeholders. Respondió. Su voz estaba ligeramente más baja de lo normal, y se aclaró la garganta una vez al principio, y luego lo controló, y le di crédito por eso. Le pregunté sobre su enfoque al desarrollo de negocios en un entorno de capital privado de mercado medio. También respondió eso, con reflexión, en realidad. Las respuestas eran buenas. Eso era lo que me había preparado para encontrar, y que aún así me resultó difícil. Que era bueno en esto. Que la década de trabajo en su currículum era real, fuera lo que fuera que lo demás no había sido. Tomé una sola nota en mi libreta. No lo miré más de lo que era profesionalmente apropiado. No lo miré menos. Al final dije, gracias por venir. Nos pondremos en contacto en el transcurso de la semana. Me puse de pie y extendí la mano. La estrechó. Su mano estaba fría. Dijo, y este fue el único momento en que se salió del marco de la entrevista. Dijo, muy bajito, mientras soltaba mi mano. Renata. Solo mi nombre. Sin nada adjunto. Sin pregunta, sin explicación. Solo la palabra, ofrecida como algo que no sabía qué hacer con ello. Le sostuve la mirada por primera vez en toda la conversación. El equipo dará seguimiento antes del viernes, dije, y salí. Me han preguntado, Claudia, mi hermano, yo misma a las 3 de la mañana. ¿Qué sentí en ese pasillo después de que la puerta se cerró detrás de mí? Y la respuesta honesta es que sentí cansancio. No tristeza, no triunfo. Cansancio, del tipo que sientes al final de algo que ha sido más largo y más pesado de lo que admitiste mientras lo estabas cargando. Hay un tipo de agotamiento que solo llega cuando por fin dejas algo, y sientes el peso únicamente en su ausencia. Si ese tipo de cansancio alguna vez te ha encontrado, el cansancio que significa que algo por fin terminó, ya sabes que no hay palabras que le queden del todo bien. Dale like y suscríbete para que estés aquí cuando te cuente lo que vino después. Porque lo que vino después es la parte que me cambió. Regresé a mi oficina. Me senté. Miré Reforma por un rato largo. Luego abrí la carpeta de evaluación del candidato, la formal, la que Patricia de Recursos Humanos había compilado con información de Claudia y de Rodrigo de Estrategia, y leí la evaluación de Alejandro. Criterios de puntuación, gestión de stakeholders, historial de desarrollo de negocios, alineación cultural, potencial de liderazgo, señales de conflicto de interés. Había puntuado bien, de verdad bien. En un universo distinto, estaba entre los dos finalistas. La señal de conflicto de interés era real. Su firma anterior tenía relaciones activas con 2 de nuestros clientes actuales. Era el tipo de señal que, para una contratación a nivel director, requería consideración seria. También era el tipo de señal que, en la práctica, podía manejarse con los protocolos de divulgación correctos. No era automáticamente descalificatoria, era un juicio. Sostuve la pluma sobre el formulario de evaluación por un rato largo. Pensé en mi mamá en la fábrica textil, pasada por alto por alguien menos calificado porque se presentaba mejor. Pensé en la nota sobre la barra de la cocina en febrero. Pensé en la palabra impulso y en lo que le cuesta a una persona creer que la vida a su lado no tiene suficiente de él. Pensé en la niña que miró sus zapatos gastados y los siguió usando de todas formas, porque su mamá los había comprado y eso los hacía perfectos. Y luego pensé, esto no se trata de nada de eso. Ese es el pensamiento que quiero que entiendas,
porque es el único pensamiento de toda esta historia del que estoy genuinamente orgullosa. No la empresa, no la oficina, no el momento en que su cara se reorganizó cuando entendió dónde estaba. Este pensamiento. Esto no se trata de nada de eso. Escribí una sola línea en el margen del formulario de evaluación. Recomendar segundo candidato. Conflicto de interés. Relaciones con clientes existentes representan riesgo estructural a nivel director. Era una señal real. También era una señal que quizá habría navegado de manera diferente para un candidato distinto. Lo sabía. La escribí de todas formas, porque la alternativa, darle el puesto para demostrar que estaba por encima de todo, era solo otro tipo de decisión tomada sobre Alejandro. Y yo había terminado de tomar decisiones sobre Alejandro. No lo estaba castigando, no lo estaba salvando. Estaba dirigiendo mi empresa. Firmé el formulario y lo puse en la bandeja de salida. Y me recosté en mi silla, y la luz de la tarde entraba por las ventanas que dan al poniente en un ángulo bajo, que volvía todo en el cuarto del color de la miel vieja. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, como si fuera exactamente del tamaño correcto. No grande, no pequeña. Exactamente del tamaño que soy, en exactamente el espacio que había construido, tomando exactamente la decisión con la que podía vivir. Claudia tocó en la puerta abierta a las 4:15. Entró y se sentó en la silla frente a mi escritorio. La misma silla donde Alejandro había estado sentado 8 meses antes, cuando me dijo que necesitaba más impulso. Y miró la bandeja de salida y luego a mí. No dijo nada. Yo dije: proceso estándar. Patricia manda la carta. Claudia asintió. Luego sacó del bolsillo de su vestido wrap en color vino una botellita pequeña de champán. No una botella completa, una de esas individuales que venden en los aeropuertos, y la puso sobre mi escritorio. La miré. Eso no es por la decisión, dijo. Eso es por los últimos 8 meses. La miré un momento. Luego me reí. Una de verdad, del tipo que empieza en algún lugar del pecho y sube sin pedir permiso. Y fue la primera vez que me reía así desde febrero, y duró quizá 10 segundos, y luego se fue, y la oficina volvió a quedar en silencio, y la luz seguía siendo de ese color de miel vieja, y Claudia seguía sentada frente a mí, y todo estaba exactamente como debía estar. Pensé en Alejandro en el elevador bajando, las cuentas que debía estar haciendo, el nombre en el letrero del edificio, el piso 14, el equipo que se movía por el espacio con la facilidad de personas que confían en el lugar donde trabajan. Pensé en él regresando al departamento en Lomas y sentándose con la información de que la mujer que había dejado por no tener suficiente impulso había construido algo que valía 37 pisos de la ambición de alguien más. Y entendí, por fin, que no me había dejado porque yo fuera pequeña. Me había dejado porque yo era callada sobre ser grande, y eso no era un defecto que necesitara corregir. Era una característica de quién soy. Había construido todo en el espacio entre las suposiciones de otras personas. Ser subestimada, entendí, no es una herida. Es un cuarto donde puedes trabajar sin interrupciones. La carta de rechazo salió un viernes por la mañana. Formato estándar, firma de Patricia. La misma carta que va a todo candidato que llega a la etapa final y no avanza. Redactada con profesionalismo. Suficientemente específica para ser respetuosa. Suficientemente general para ser limpia. Llegó al correo de Alejandro a las 9:14 de la mañana, y sé la hora exacta porque Claudia, que monitorea las comunicaciones salientes de recursos humanos como parte de su función, me lo mencionó de pasada. No con satisfacción, solo como información, de la manera en que maneja la mayoría de las cosas. Yo estaba en una llamada con un cliente en Monterrey cuando salió. No revisé la hora. No la esperé. Había firmado el formulario, lo había puesto en la bandeja de salida y seguí adelante, que es la única manera en que sé hacer cualquier cosa que importa. Llamó esa tarde. Mi celular, no la línea de la oficina. El número que había tenido durante 9 años. El número que nunca cambié porque cambiarlo se sentía como una actuación de seguir adelante en lugar de la cosa real. Vi la pantalla iluminarse con su nombre. Dejé que sonara.
Dejé que se fuera al buzón. El mensaje de voz tenía 3 minutos y 14 segundos, lo cual sé porque la notificación mostraba la duración antes de que yo hubiera decidido si escucharlo. Lo escuché una vez, 2 días después, un domingo por la mañana antes de que llamara mi hermano. No era lo que esperaba. No había enojo en él, ni acusación. Era un hombre tratando de encontrar palabras para una situación que todavía no tenía vocabulario limpio. Dijo que no había sabido. Dijo que entendía si yo nunca respondía. Dijo, y esta fue la parte que se me quedó, la parte que he dado vuelta más de una vez desde entonces. Dijo, creo que no miré con suficiente atención muchas cosas. Creo que me conté una historia y no verifiqué si era verdad. Eso fue más autoconciencia de la que esperaba de él. Me quedé con eso. Le di su peso justo. Luego puse el teléfono en mi bolsa y fui a hacer café y esperé a que llamara mi hermano. Y cuando llamó, le conté todo, de principio a fin. Y él estuvo en silencio por un rato largo y luego dijo, Rena, ya sabes lo que diría mamá. Y yo dije, ya sé. Y los dos nos quedamos ahí un momento con eso, y fue suficiente. Lo que le pasó a Alejandro después me llegó en pedazos, por los canales ordinarios de una ciudad donde ciertos círculos se tocan quieras o no. Claudia escuchó cosas de su esposo, que trabaja en bienes raíces comerciales y conoce gente que conoce gente. Una conocida en común del mundo de la consultoría mencionó algo en un almuerzo de la industria al que ella asistió sin mí. Mi abogada, la que había manejado el divorcio, llamó una vez sobre un asunto sin relación y mencionó brevemente que había escuchado que Alejandro se había mudado. Él y Valentina no duraron el invierno. No sé los detalles y no los pedí, porque no me correspondían. Lo que entendí, por los bordes de lo que la gente decía y no decía, fue que la versión de sí mismo que él le había presentado a ella requería un nivel de mantenimiento que no pudo sostener una vez que se detuvo el ingreso. Eso no es una cosa cruel de decir. Es simplemente lo que pasa cuando construyes tu vida alrededor de una imagen en lugar de un cimiento. La imagen es estructural hasta que deja de serlo, y entonces todo lo que está encima tiene que encontrar otro lugar donde pararse. No sentí satisfacción cuando escuché esto. Quiero ser honesta sobre eso, porque creo que hay una expectativa en historias como la mía de que la protagonista se siente vindicada cuando el antagonista cae, y que el sentimiento debe ser limpio y brillante y definitivo. No fue ninguna de esas cosas. Lo que sentí fue algo más cercano al reconocimiento. La tristeza particular de ver a alguien más confirmar lo que ya sabías, que la historia que se estaban contando siempre iba a quedarse sin camino. Llamé a mi mamá esa semana, no sobre Alejandro. Casi nunca le hablaba de Alejandro, porque ella lo había querido y yo no había querido hacerla sentir cómplice de algo que ella no había causado. La llamé porque quería escuchar su voz y porque la casa donde vive en Puebla es cálida en noviembre y yo sabía que tendría la estufa prendida y el radio sonando en la cocina y que el sonido particular de eso, radio, calor, su voz, era algo que necesitaba sin poder explicar del todo por qué. Me preguntó cómo iba el trabajo. Le dije que estábamos cerrando una adquisición antes de fin de trimestre. Dijo, no siempre entiendo lo que eso significa, pero sé que significa que hiciste algo difícil y funcionó. Yo dije, eso es exactamente lo que significa. Ella dijo, qué buena eres, mija. Lo ha dicho desde que tenía 6 años y nunca, ni una sola vez, ha sonado condescendiente. De ella significa, te veo. Siempre te he visto. Claudia y yo cenamos en el restaurante de la Roma en la segunda semana de noviembre. La mesa del rincón. El mismo pedido que hemos hecho desde el segundo año. En algún punto en medio de la cena dejó su tenedor y me miró y dijo, ¿puedo preguntarte algo? Le dije que sí. Dijo, ¿estás bien? De verdad bien, no profesionalmente bien. Y lo pensé. De verdad lo pensé, de la manera que ella merecía, y dije, creo que me estoy volviendo bien de una manera que va a ser más permanente que la versión anterior. Volvió a tomar su tenedor. Bien, dijo, porque te necesito presente para esta adquisición
y no puedo tenerte siendo emocionalmente interesante ahora mismo. Me volví a reír. La del pecho. Hubo personas que regresaron. Una prima que había dicho lo de los zapatos cuando yo tenía 9 años. Tenía 41 ahora, y llamó una noche entre semana y no se disculpó del todo, pero dijo: he estado pensando en cómo te tratamos cuando estabas saliendo adelante. No creo que fuimos justas contigo. Eso fue suficientemente específico. Yo no necesitaba un discurso. Necesitaba que alguien nombrara la cosa con claridad, y ella la había nombrado. Y entonces dije: gracias por decirlo. Y lo decía en serio, y seguimos adelante. Hubo personas que no regresaron. Lo acepté también, sin ceremonia, sin el perdón actuado que requiere audiencia. Algunas distancias se vuelven permanentes, no por una sola decisión, sino por la acumulación de las pequeñas, y para cuando cualquiera de los dos levanta la vista, el terreno entre ellos se ha convertido en algo que ninguno sabe cómo cruzar ya. No cargo amargura por esas personas. Cargo el hecho de que existen, que es diferente. En diciembre escribí una carta. No a Alejandro, no me quedaba nada que decirle a Alejandro que necesitara decirse por escrito. Me la escribí a mí misma, lo cual suena como algo que asigna un terapeuta, y es, de hecho, algo que mi terapeuta había sugerido 18 meses antes, y que yo había resistido hasta que dejé de resistirlo. La escribí un domingo por la mañana en la mesa de la cocina, con la ventana entreabierta y la ciudad haciendo su cosa de diciembre afuera. Cielo gris, árboles pelones, la calidad particular de la luz que hace que el Paseo de la Reforma parezca una fotografía de sí mismo. Escribí sobre los zapatos, escribí sobre la papelería y la libreta, y los 800,000 pesos, y el cuarto libre en la Narvarte. Escribí sobre la nota en la barra de la cocina, y la llamada con el cliente que terminé antes de dejarme sentir cualquier cosa. Escribí sobre la carpeta en mi escritorio, y los 4 segundos en la cara de un hombre, y la sola línea que escribí en el margen de un formulario. Y luego escribí esto, que es lo más verdadero que he encontrado al final de todo. No ser vista no es lo mismo que ser pequeña. Solo significa que estabas trabajando en un cuarto donde nadie pensó en mirar. Y cuando construyes algo real en un cuarto así, algo que sostiene peso, que emplea personas, que sobrevive a las suposiciones de todos los que te subestimaron, lo que construiste se convierte en la respuesta. No tienes que explicarlo, solo tienes que abrir la puerta. Se lo leí a Claudia por teléfono esa noche. Estuvo en silencio un momento. Luego dijo: eso lo voy a poner en la pared de mi oficina. Le dije que absolutamente no. Absolutamente sí lo hizo. Mi nombre es Renata Solís Fuentes. Tengo 38 años. Y un martes por la mañana de enero, 4 meses después de que un hombre que alguna vez amé se sentó frente a mí en una silla que yo había elegido y me estrechó la mano y bajó 14 pisos en el elevador hacia una versión de la historia que él no había escrito, caminé 6 cuadras por una ciudad que ya sabe mi nombre. Tomé el elevador al piso 14 y me senté en mi escritorio frente a una ventana donde Reforma estaba, por primera vez en meses, completamente quieta. La luz era baja y limpia. Claudia ya estaba en el edificio. Podía escuchar el ritmo particular de ella moviéndose por la oficina, de la manera en que aprendes a reconocer a las personas que importan por el sonido que hacen en un espacio. Tenía una junta de consejo a las 9, una adquisición que cerrar antes de fin de trimestre, una llamada con mi hermano el domingo, cena con mi mamá en Puebla, donde la casa estaba caliente y el radio sonaba en la cocina, y ella todavía leía libros de papel con luz de verdad. Abrí mi computadora, destapé mi pluma, me puse a trabajar. Y quiero preguntarte algo antes de que te vayas, porque esta historia ha estado dentro de mí por mucho tiempo, y compartirla contigo importa más de lo que puedo decir en una sola oración limpia. ¿Alguna vez alguien te subestimó tan completamente que construiste algo en el espacio que dejaron, algo que nunca vieron venir, algo que se convirtió en la versión más verdadera de ti? Déjalo en los comentarios. Cuéntame todo si quieres, o solo una oración. Leo todos y cada uno, y lo digo en serio, y voy a estar buscando el tuyo. Si esta historia se quedó contigo,
Si la historia de Renata se sintió como algo que necesitabas escuchar hoy, dale like, suscríbete para estar aquí en cada historia que viene después, y comparte esto con alguien que está construyendo algo en silencio, en un cuarto donde nadie está mirando todavía. Necesitan saber que cuenta. Siempre contó.